Noches con todos, alumnos, disculpen, he tenido problemas en el internet, entonces, de la conectividad por acá, por el distrito. Bueno, muy noches con todos. Vamos a empezar el tema de hoy día, que es investigación y lo que es reporte de incidentes o accidentes, ¿no? Tenemos la normativa que está en base a la base legal, la Constitución Política del Perú, ¿no? La ley 26.842, la Ley General de Salud. Tenemos la ley 29.733, que es la ley de protección de datos personales, y la ley 29.783, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo, que está obviamente siempre abocada, digamos, a todo lo referente a lo que es el tema de seguridad, ¿no? Ahora bien, también tenemos lo que es la ley de seguridad y salud en el trabajo y las modificatorias que conlleva ello, ¿ok? Y dentro de este marco normativo es donde, digamos, así como hablamos la sesión pasada, ¿no? De llevar, obviamente, de todas las normativas, obviamente llevar el esquema de trabajo que tenemos que hacer en base a la normativa y en base a un esquema de liderazgo dentro de una organización, ¿no? O sea, netamente, fuera de todo lo que es una investigación de accidentes o reporte de accidentes, es siempre necesario, obviamente, otorgar el papel por parte de un comité de seguridad y salud del trabajo, que es parte, obviamente, de la normativa 29783, o como parte que lo pueda liderar un supervisor. Y él tiene que saber todas las normativas asociadas a ello. Es como por decirte, la normativa asociada a diversos sectores, por ejemplo, el tema de Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este PAS, Plan Anual de Seguridad, que lo vimos en la anterior sesión, vimos que está compuesto también por un marco normativo, ¿no? Y este marco normativo de cada rubro de trabajo obviamente va a variar en cierta normativa, pero necesariamente la normativa de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que es la 29783, no va a variar en ningún momento, ¿no? Obviamente la normativa va a quedar ahí y van a ampliarse o van a seguirse modificatorias que van ¿a qué? A poder apoyar o sustentar mejor las experiencias que vamos a tener de acuerdo a los trabajos y a las experiencias que vamos a realizar. De repente, ahora por la ley de 31572, de la ley de trabajo remoto o teletrabajo, en este caso en su defecto, vemos que también han sido incorporados varias modificatorias referidas a la normativa, ¿no? Y en este caso, el papel del supervisor. Entonces, es ahí donde entra tallada, por ejemplo, para cualquier estudio, para cualquier formato, para cualquier implementación que ustedes van a hacerlo, tienen que tener ejemplos, como le dije la vez pasada, de diversos rubros, o sea, el sector de minero, sector de lo que es el área de rubro agroalimentario, o de rubro de, por ejemplo, del sector textil, y cada uno tiene que tener un rubro asociado a ello, ¿no? Dependiendo de la empresa que esté trabajando y tener toda la data de la normativa asociada a ello, ¿ok? Para el sector minero va a ser muy diferente al sector textil, por ejemplo, ¿no? O el sector textil va a ser muy diferente al cementero, por ejemplo. Entonces, es ahí donde entra a tallar las diversas normativas asociadas a ello para poder descansar, obviamente, y tener un abanico, obviamente, de posibilidades para poder responder adecuadamente a una inspección y de repente brindar la implementación y el soporte necesario con la normativa o la base legal de todo implementador en temas de seguridad y salud del trabajo, ¿no? O en su defecto la ISO 45001, que es la normativa internacional de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, no, perdón, de seguridad y salud ocupacional en el tema voluntario, ¿no? Ahora bien, también tenemos los decretos supremos, el 003-2013, que aprueba el reglamento de la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, ¿no? Siempre se tiene que poner eso, ¿por qué? Porque en toda investigación o reporte de accidentes, se va a proteger los datos, obviamente, de personas que van a ser investigadas, ¿no? Tanto por parte de los operarios, tanto de la parte gerencial, etcétera, que se encuentran dentro de lo que es de un accidente o incidente de trabajo, ¿no? También tenemos los decretos supremos 005-2012-TR, que aprueba el mismo reglamento de la ley 29.1783, ley en materia de seguridad y salud en el trabajo y las modificatorias asociadas a ello. Asimismo, la resolución ministerial, la 050-2013, que aprueba el uso de los formatos referenciales y que contemplan lo que es la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso me aprueba lo que es la 050-2013, son los formatos referenciales, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo tiene en su portal, obviamente formatos referenciales que quedan, ¿no? Y te brinda todos los formatos, por ejemplo, lo que es
formato de inducciones, capacitaciones, y te da todos los formatos, ¿no? El nombre del empleador, la lista de DNI, de los nombres de cada uno, por ejemplo, cómo tienen que hacerlo para que ustedes presenten esos registros, obviamente, como evidencias, cuando viene es una FIL, o en su defecto va a reportarse una FIL, ¿no? Digamos, o la OEF en este caso de lo que es minería, por ejemplo, o sector extractivo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que lo que tiene que tener, perdón, cada lo que es auditor o cada, digamos, supervisor o como parte de responsabilidad del área de SST o SOMA? Tiene que tener evidencias, ¿no? Tiene que tener, o sea, todos estos registros asociados y los formatos básicos, ¿no? Que toda empresa tiene que tener cuando trabaja con personas y equipos, ¿no? Y están sujetos, obviamente, a un control de riesgos, a un mapa de riesgos, también tiene un IPC, etcétera. Entonces, ahora bien, el fiscalizador puede venir, te puede decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tus registros referenciales, ¿dónde están? Ah, ya, acá están, en un archivo dentro de tu computadora, pero tienen que ser evidenciales, ¿no? Tienen que ser firmados, obviamente, por el personal que ha ido a una inducción o que ha ido a una capacitación y tienen que ser verificables y determinar, obviamente, todos los formatos básicos del trabajo, ¿ok? Entonces, esto hace referencia a lo que son los formatos referenciales que contemplan lo que es la información mínima que se requiere para los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Y esto es importantísimo porque cuando vamos a auditar, vemos que obviamente viene, por ejemplo, es una fila a auditarte a tu empresa y te pide todas las evidencias. Incluso hay empresas que se implementan, por ejemplo, de aquí a un mes. O sea, todo el trabajo que han hecho un año, casi al final del año recién se ponen las pilas y comienzan a implementarlo de la noche a la mañana en un mes. Entonces, eso tampoco nos brinda la posibilidad de, por más buen implementador que tú seas y por más normativa que ustedes le pongan, no tener las evidencias concretas o los formatos básicos de, por ejemplo, capacitaciones. ¿Cuántos participantes han ido a capacitarse, ¿no? Y tener su firma, su DNI y su nombre completo, por ejemplo. Entonces, es ahí donde entra a tallar todos los aspectos relacionados a los temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente con respecto a la normativa y la investigación y el reporte de incidentes de accidentes, ¿no? O sea, si no tenemos una base legal clara, si no tenemos los registros claros de cuántos incidentes han habido, digamos, hasta el establecimiento de un nuevo protocolo o, digamos, hasta un cambio de supervisor o hasta que un incidente nuevo se produzca o accidente, no tenemos los elementos verificables que, por ejemplo, el SUNAFIL o digamos, o del área del MINTRA vienen a auditarte y de repente te dicen, tú estás todo bacán, todo tu normativa, pero no tienes ninguna evidencia, no tienes ningún formato que te avale para que ustedes puedan responder ante SUNAFIL. En este caso, por ejemplo, te piden los registros por incidentes, registros de lo que es inducciones, capacitaciones, cuántas por año pueden haber, digamos, en materia de lo que es de incendios, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, también en primeros auxilios, ¿no? De cuántas capacitaciones por año van a haber y cómo tú evidencias que los participantes han estado ahí escuchando las capacitaciones que tú estás dando. También tienen que firmar, presentarse, tomar, por ejemplo, pueden ser para premiaciones, también cuántas premiaciones por año, qué tipo de incidente, la investigación de accidente, reportarlo en un libro, obviamente, de acta dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y reportarlo ante la autoridad competente, ¿no? Y todo ello conlleva, digamos, a tener las evidencias que establecen estos formatos en base a estos decretos supremos 005-2002 y la 050-2013, ¿no? Entonces, en toda esta base de datos es cuando entra a tallar, obviamente, el esquema de normatividad en investigación de incidentes o accidentes de trabajo. Bueno, bien, y entendiendo eso, es que se plantea, obviamente, que tenemos que tener una base, una data normativa para llevar a cabo, obviamente, cualquier implementación, cualquier, obviamente, auditoría que nosotros podamos dar. Incluso cuando vienen a auditar, no sabemos cuál es la normativa o la base legal que le dicen para que ustedes puedan defender sus derechos como trabajadores o colaboradores de una institución que están, obviamente, trabajando, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva es referida a lo que es un incidente, ¿no? ¿A alguien le ha pasado lo que es un incidente de trabajo, un accidente de trabajo que me quiera comentar? De repente, le ha pasado, no sé, una cortadura, digamos, en lo que es, digamos, en las manos, que lo haya imposibilitado, pero no
que no sea efectos obviamente de que de 3 días sin ir al trabajo, que sean 2 días, ¿no? A esto se refiere lo que es incidente, ¿no? A lo que es un suceso acaecido, obviamente, en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, ¿ok? En el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estás solo requieren lo que es cuidados de primeros auxilios. O sea, no vamos a hacer nosotros como que vamos a un trabajo, nos cortamos obviamente la mano o la piel, digamos, en el caso superficial, y obviamente el trabajador no sufre lesiones corporales netamente obviamente que puede pasar de 3 días o 2 días de trabajo, ¿no? Solamente requiere lo que es cuidado de primeros auxilios, por ejemplo, o a lo mínimo no sufre, pero hay un incidente, ¿no? Ojo, acá también la diferenciación muy exacta, ¿no? Un incidente también puede ser aquel que no, obviamente, que no tengas, obviamente, una herida que sea de leve consideración, pero sí, en este caso, si te afecta realmente algo, lo tienes que reportar ante el Comité de Seguridad de Salud del Trabajo o hacer en la hoja de reporte, que son las evidencias. Obviamente, este incidente pasó a la hora tal, a la fecha tal, en relación con tal trabajador en la localidad tal, ¿no? ¿Y por qué tú crees que sucedió ese incidente? Reportarlo. Eso se va a revisar ante un comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, netamente a ello es lo que se refiere como incidente, ¿no? Un incidente es aquello que no te va a paralizar en la correcta, obviamente, cumplimiento de las labores de trabajo. ¿Ok? Netamente ello. O a lo mucho que puedas hacer lo que es, o puedas tú necesitar lo que son primeros auxilios. ¿Ok? Entonces, dentro de ello se va, digamos, a determinar cuándo es un incidente y cuándo es un accidente de trabajo. Entonces, netamente está abocada a ello. ¿Alguna pregunta quisieran realizarme un incidente? Si ustedes han tenido un incidente o de repente en el trabajo le ha pasado algo, no sé si ustedes reportan los incidentes o si ustedes son las personas que están supervisando, digamos, lo que son incidentes o accidentes de trabajo también, ¿no? De repente. Y podamos, digamos, hacer un feedback de esta información, ¿no? Para poder desarrollar lo que es la otra diapositiva, ¿no? Bueno, sin duda, si no tienen ahorita, obviamente están pensando, vamos a la otra diapositiva para que me puedan comentar, ¿no? Lo que es un accidente de trabajo. Miren la gran diferencia entre un accidente de trabajo, que es todo suceso repentino, obviamente que tú no sabes en el momento que te puedes accidentar, pero ojo, si hay evidencias como parte de los incidentes de trabajo que hay, ¿no? Por ejemplo, incidentes de trabajo. De repente, sufres una caída al tercer nivel, de repente te caes de más de 1,80 m de altura, de repente tú dices, no me ha pasado nada, estoy bien, ni siquiera necesito primeros auxilios, pero de repente eso ya forma parte de tu experiencia como incidente, ¿ok? Fuera de todo ello, ya se va a producir o tiene antecedentes que van a evidenciar lo que es en un futuro que pueda pasar un accidente de trabajo. ¿Ok? Por eso dice, un accidente de trabajo es todo suceso repentino que me pueda sobrevenir en una causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo. ¿Okay? O sea, netamente de ello se hace, o digamos, se comienza a lo que es a reflexionar cuándo es un incidente y cuándo es un accidente de trabajo. Entonces, en base a la magnitud y la lesión del trabajador, se va a considerar lo que es un incidente o un accidente de trabajo. Ahora me dice, ok, ingeniero, pero también, ¿qué pasa si ocurre lo que son incidentes ya que no se reportan y me sucede un accidente, ¿no? Ahí entra a tallar obviamente la SUNAFIL, entra a tallar lo que es la investigación. ¿Por qué? Porque cuando sucede un accidente de trabajo y no ha sido reportado previamente, pero digamos, hay trabajadores que pueden decir, mire, ese incidente siempre ocurría, pero nadie reportaba. Entonces, es ahí donde ocurren los problemas en lo que es lo que ustedes han escuchado, el poder de la comunicación, ¿no? No hay un lenguaje claro, no hay una asertividad por parte de reuniones que puedan tener como Comité de Seguridad en el Trabajo. No hay barreras, obviamente, burocráticas, pueden ser, hay barreras administrativas, hay barreras comunicativas entre el supervisor, gerente y lo que es empleados, perdón,
y no pueden ellos elaborar, digamos, una respectiva solución, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tienen miedo al despido, de repente piensan que ellos han optado por algo malo en algún momento, o de repente el gerente puede, digamos, recordar su nombre en otra oportunidad y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué tú no hiciste eso? ¿Por qué la gente hizo eso? O, digamos, pueden haber represalias, ¿no? Es por ello que, como dije en la normativa, se van a cuidar mucho lo que son, en la normativa, lo que son los nombres, obviamente, en tema de investigación, que todo va a ser, obviamente, respetando su privacidad. Correctamente, cuando hay un incidente o hay un accidente de trabajo, se va a tratar, obviamente, los datos de cada persona con absoluta confidencialidad. ¿Ok? Ahora bien, es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo, ¿no? Si el empleador le da unas órdenes, obviamente, y el colaborador o el trabajador está todavía dentro de las horas de trabajo, pero ha salido por mandato del supervisor, obviamente, o de parte del área que está, obviamente, dando las directrices o del empleador, es también considerado un accidente de trabajo, ¿no? Y obviamente tiene que estar reportado y también es clave y fundamental ver, por ejemplo, en esos temas son muy difíciles a veces porque cuando viene la investigación de incidentes o accidentes de trabajo, no se puede demostrar obviamente en qué hora sucedió porque no hay evidencias cuando están fuera del lugar de trabajo. Inclusive cuando están dentro del lugar de trabajo, la mayoría de cantidad de veces, por ejemplo, de que hemos ido a auditar, obviamente cuando hacemos la investigación de incidentes, accidentes, y también forma parte también del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y el personal, digamos, va a investigar, el presidente también del comité, conjuntamente con los trabajadores, ¿no? Que tienen más tiempo ahí, ¿no? A veces la investigación es netamente para acusar, ¿no? Netamente la investigación no es objetiva, ¿no? Y pierde ya el juicio de valor que vamos a tenerlo más adelante en la otra sesión, que ya la investigación pierde el criterio de objetividad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se buscan, obviamente, que en el accidente de trabajo que Pepito o Juanito siempre hacían mal el trabajo, no estaba reportado el incidente, ahí se comienza a mezclar que el gerente nunca le preguntó a nadie por qué no reportaban los incidentes de accidentes, y había un supervisor que daba charlas y no le importaba la vida de nadie, ¿no? Inclusive daba la charla continuamente, hasta gritaba, daba instrucciones de trabajo, pero tenía que estar siempre en una reunión enfocando el mismo tema. Y el colaborador que hacía, escuchaba por un oído y por otro oído no hacía nada, se le escapaba. Entonces es ahí donde ocurre lo que son los famosos accidentes de trabajo y la mayoría de veces la dificultad de poder hacer la investigación, ¿no? Porque a veces perdemos lo que es objetividad, ¿no? Y pues se establecen diversas metodologías de investigación, ¿no? Para poder elaborar, digamos, un perfil de trabajo mucho más acorde, ¿no? Porque de las diversas metodologías, dentro de lo que son el tema de la metodología de investigaciones, tenemos obviamente metodología de los 5 por qué, tenemos metodología del IPRC, también, ¿no? No, la metodología, perdón, de los 5 por qué y la metodología del árbol de causas y efectos, ¿no? También tenemos diferentes metodologías para poder investigar, ¿no? También está el diagrama de Kawasaki, ¿no? Para lograr, obviamente, factores externos, factores, obviamente, que van a afectar lo que es la correcta desenvolvimiento de la metodología de investigación. Entonces, es ahí donde estas metodologías me van a amparar, obviamente, a poder desarrollar los criterios objetivos que tenga para poder investigar correctamente un accidente de trabajo, ¿no? Ahora, netamente acá es muy importante, obviamente, que no descuidar los conceptos claves, ¿no? Incidente, qué es accidente y hasta dónde pueden producirse o cuál es el alcance debido a ello dentro de una organización, ya que como ustedes han visto anteriormente en las sesiones o han visto por televisión quizás, el caso McDonald's, por ejemplo, el caso McDonald's, el caso de, por ejemplo, que murieron dos jóvenes haciendo diversos labores, obviamente, en un tiempo determinado, y el caso del Chifa también, que hubo de dos de personal que se cayeron en un pozo séptico, en ese caso, sin tener los implementos de lo que es EPP, ¿no?
de protección personal adecuado, ¿no? Incluso se llegó a demostrar en base a la información de las noticias y todo lo que ya después de la investigación, ojo, después de la investigación que se produjo ello, porque se demoró un tiempo en investigar, ¿no? Obviamente llegaron a diferentes puntos, ¿no? Desde la responsabilidad del empleador, que no tenía I per se, no había elaborado su matriz I per se, obviamente había lo que es explotación de los trabajadores en diferentes turnos, inclusive por personal que no sabía, digamos, los peligros que estaban, los riesgos que estaban expuestos en base a la data de peligros, obviamente de manera objetiva que se le da. No sabía, obviamente, la matriz per se cómo manejarla, no sabía, por ejemplo, para qué eran las botas dieléctricas, en caso de lo que es agua, no sabían lo que es los interruptores de seguridad, interruptores de luz, o de repente hacer una labor dentro de un pozo séptico, por ejemplo, donde por ser obviamente o tipificado de espacio confinado, obviamente hay poca cantidad de oxígeno. No, para que ustedes, algunos que no saben, los pozos sépticos son donde se deposita obviamente las aguas residuales que está una empresa, está, por ejemplo, trabaja una empresa con grasa, una pollería, y obviamente hay aguas residuales, aguas de grasa y todo lo demás que se concentra en un lugar y obviamente de ahí lo vierten, obviamente, a lo que es a las tuberías o un previo tratamiento, ¿no? Es un pozo séptico donde se agrega lo que es el principal componente metano, es un gas. Entonces, estos dos jóvenes entraron y no sabían de lo que es el gas, no sabían del comportamiento de este tema del oxígeno, entraron sin EPPs y prácticamente fallecieron, ¿no? De asfixia, por ejemplo. Nadie lo pudo sacar, el que le quería sacarlo también se moría porque obviamente no había oxígeno y había el gas metano, ¿no? Que obviamente te adormece y te da sueño y te quedas ahí más por la eternidad. ¿Ok? Entonces, el tema de investigación acá es clave y también para investigar, por ejemplo, cómo se llegó a demostrar lo del incidente, el accidente de McDonald's donde fallecieron dos personas. Simple, miren ustedes hasta dónde llega lo que es la importancia de seguridad en salud de trabajo. Pasaron y demostraron, por ejemplo, artefactos o equipos de trabajo. Por ejemplo, un interruptor colocaron en la pared, que no era necesario, obviamente, según el empleador, entre comillas, que utilicen los trabajadores. No había lo que es inducciones o capacitaciones en el uso de PPs, botas de seguridad, lentes, mascarillas o respiradores. ¿Cuánto cuesta un interruptor de luz para bajar la palanca para que no suceda lo que es obviamente cuando fallecieron los demás murieron electrocutados, ¿no? Por lo que sus pisos mojados, obviamente, y no tenían los EPPs adecuados, ¿no? Y habían otras cosas adicionales que faltaban en el caso de implementos de protección personal. Ahora bien, ¿qué es lo que faltaba? Llegaron a la conclusión que faltaba un interruptor, que era lo más básico en la pared, faltaban botas dieléctricas, y faltaban lo que es guantes, y etcétera. ¿Y a cuánto ascendía ello? ¿No? Ascendía a 600 soles. O sea, 600 soles es lo que el empleador prácticamente ya era una vergüenza que no podía poner, siendo franquicia en McDonald's, ¿no? Y poder evitar lo que es accidente, bueno, fuera o no cargándole tanto, o no, por ejemplo, evadiendo la responsabilidad del empleador en temas de inducción y capacitaciones, ¿no? Sino en el tema de lo más simple, ¿no? Tener la infraestructura adecuada para que los jóvenes puedan hacer las funciones básicas, ¿no? Ni siquiera que los jóvenes puedan aprender, obviamente, a capacitar, inducción y todo lo demás, sino que trabajen de una manera óptima en la infraestructura y la franquicia de McDonald's, ¿no? Que es propio de la responsabilidad que tienen de la parte gerencial o el empleador en este caso, para que ellos puedan trabajar de manera óptima. Entonces, es ahí que podemos decir, ¿no? 600 soles equivale a 2 vidas humanas, o sea, a 2 vidas, o sea, es increíble el tema o la importancia que se le da a lo que es incidentes o accidentes, ¿no? Y quizás han reportado incidentes, pero que no ha llegado al tema de accidentes. ¿Por qué? Porque si no hubieran evaluado, obviamente, las botas de seguridad, hubieran evaluado guantes, hubieran evaluado el uso de mascarilla, respirador, etcétera. Si hubiera ocurrido un reporte de incidentes o accidentes de trabajo. Entonces, ahí radica la importancia del tema de la investigación de incidentes o accidentes, o tener bien los términos definidos o implementados para que empoderen, obviamente, a la parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y puedan velar netamente, obviamente, estas empresas grandes por el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún percance, digamos, un accidente de trabajo o incidente? Nos pueden comentar, o digamos, para ilustrar más el panorama, ¿no? De cómo está ahorita el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Unido a todo el contexto que estamos viviendo en la actualidad. Ahora bien, entonces tenemos la otra diapositiva,
que me amplifica más el tema de accidentes, ¿no? Lo que son, acá lo tipifica ya en base a lo que es magnitudes e intensidades, obviamente, que es un accidente leve, ¿no? Un accidente leve es un suceso cuya lesión o resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales, ¿no? O sea, es un accidente leve, es un accidente que pueda pasar, un suceso cuya lesión, por ejemplo, no me va a dar, por ejemplo, por sentado, y yo tenga que ausentarme, obviamente, varios días de trabajo, obviamente, sino que puedo retornar, obviamente, al día siguiente mis labores, ¿no? María Julia Castro Lejalde dice, al no haber el reporte de accidentes, no es establecido las deficiencias que llevaron, me dice, a ver, María Julia, al no haber el reporte de accidentes, no está establecido las deficiencias que llevaron al accidente de Madonna, que fue la suma de varias deficiencias. Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubieran sabido, hubieran conocido, digamos, que hubiera habido, aunque sea un incidente, porque yo creo que sí han habido incidentes, o sea, sí han habido inclusive hasta accidentes, porque obviamente la empresa McDonald's era una franquicia y en esa franquicia obviamente siempre tiene que haber formatos, evidencias, capacitaciones, incluso en materia de lo que es hasta limpiar un piso en McDonald's, ¿no? ¿Cómo limpias el piso? ¿Qué químicos utilizas? ¿A qué hora vas a hacerlo? Siempre tiene que haber una matriz per se donde estén procesos, tareas o actividades, como le dije anteriormente, y lo importante que es que cada colaborador, pues suponemos que ha habido incidentes no reportados. Claro, también, ¿no? Suponemos que ha habido incidentes, también podría sugerirse no reportados por el colaborador, ¿no? Que en caso, obviamente, ha sucedido, pero por motivo de descuido o por X razones, no ha sido reportado, ¿no? Claro, por los trabajadores. Diana Elisa de Malqui, muy buenas noches. Está levantado en la mano, Diana. Sí, ingeniero, buenas noches. Yo Sí, tuve un buenas noches, accidente Diana. en la empresa ¿Ya? donde estoy elaborando. Un operario de producción de operaciones industriales no se dio cuenta y me topó con la estoca con la que estaba cargando toda la materia prima. Como yo soy pequeña, no tan pequeña, 1,53 m, y él dice, supuestamente, él dijo que sonó algo, un claxon así pero me topó solamente el tobillo del pie, excepto que yo estaba con una bota de mis EPPs, protección. ¿Ya? ¿Tú estabas con todos los LPs? Sí, ajá, con mis botas Ya, también. Ya, y entonces, pero me topó el tobillo de pie, pero no me fracturó, sino me dolió fuerte, y ya hicieron una investigación a hacer cómo había sucedido, y fueron por medio de porque el chico negaba, decía que no, yo había avisado, y yo en ningún momento me había avisado que estaba pasando por ahí con el estoca. Ya, y ya, entonces hicieron una investigación de ver las cámaras de vigilancia dentro de la empresa, pero no pudieron observar con claridad porque estaba a una cierta distancia, donde nos llamaron a él por un lado y a mí por otro lado para que rendieran cómo sigue el suceso. Pero solamente me dieron una semana de descanso y pagadas también dijeron. No ya, sé. muy bien. Pero en este caso ustedes presentaron, la empresa misma presentó una denuncia, o Mi digamos, jefa, reportó lo que es el ajá. accidente, reportó, Sí, mi jefa ya, reportó con el área de Sigma. ya, y te dieron a conocer, digamos, tú fuiste a una clínica, me imagino, Sí, ajá, todo, sí. Dieron recursos ya, humanos, dieron para que vaya a una clínica, todo. claro. Ahora tu consulta, ¿qué más tú quisieras que hubieran hecho, digamos, ¿no? No, solamente estoy comentando lo que tuve un accidente, nada más. Claro. Sí, mira, mira, Diana, en realidad es importante lo que has comentado. ¿Por qué? Porque mira, hay muchas empresas en la actualidad que ni siquiera se encargan de ello, ¿no? O sea, ni siquiera se encargan del colaborador en diversos, pero este operario también que te lastimó, ¿no? Con la estoca, obviamente lo debieron investigar también por qué ha pasado ello, ¿no? Porque de repente no era, por ejemplo, tú, obviamente ha ocurrido también en varios casos donde hay un colaborador siempre que comete el mismo error. No sé si también le han investigado también a él por parte de los procedimientos que él utiliza. Sí, solamente le dieron, al final yo me enteré que también le expulsaron por un día o 2 días, creo, y le dieron capacitación.
Claro, porque ahí, si tú pides las capacitaciones que él ha tenido, quizás no ha tenido ninguna, ¿no? O quizás Mm. las que ha tenido, o sea, seguramente ha tenido muchas, pero mira, en el caso de investigación de accidentes e incidentes, es muy importante ver dos temas que a veces nosotros como auditores, supervisores, digamos, se nos pasa, que es el tema de los factores intrínsecos del ser humano, o lo que son factores emocionales que le dicen, ¿no? De repente el colaborador ha asumido las capacitaciones, de repente, no sé si el tuyo, hay charla de 5 minutos antes de realizar las labores Sí, o el cada área manejo de las tiene, tocas. sí, cada área tiene 5 minutos antes de que comience su labor, el supervisor Ya. darle a cada uno de ellos. Claro, es una charla, obviamente, que dan de 5 minutos. Es una charla, obviamente, que hace un recuento. ¿Por qué? Porque, mira, porque en muchos casos, por ejemplo, en SLS, cuando íbamos a auditar el tema de, ellos estaban certificando por una binorma, ¿no? Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Querían renovarlo, porque es una empresa, obviamente, que mismo certifica, pero ellos también necesitan que les certifiquen. Entonces, ellos reportaban lo que son incidentes y accidentes de trabajo también, y en este caso reportaban lo que son accidentes, así como el caso, el tuyo, pero pedían lo que son formatos. Por ejemplo, hay unos formatos, por ejemplo, el operario iba a lo que es a campo, y digamos, un inspector de medio ambiente, por ejemplo, iba a hacer mediciones de calidad de aire, tenía que llevar unos equipos grandes de trabajo, tenía que ponerse arnés, porque de repente era en el segundo piso o un techo de una fábrica, o de los grifos, generalmente colocan en los techos, para ponerle Highball, que es un equipo que miden lo que es la concentración de partículas de aire, obviamente, y te leen, obviamente, te filtran todo el polvo atmosférico y en qué condición está el aire en ese momento, ¿no? En porcentaje de contaminación de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. Entonces, es ahí cuando, por ejemplo, cuando son trabajos en altura, ellos llenan antes de hacerlo, obviamente, el arnés, ¿no? Sabes colocarte el arnés, dice formato, ¿no? El arnés se coloca de tal manera, te colocaste, no te colocaste, y ver los riesgos asociados o los peligros. O sea, es como una matriz per se pequeñísima, donde siempre el colaborador tiene que estar, obviamente, pensando la labor que va a hacer. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como te dije anteriormente, es un ser humano, ¿no? Obviamente tiene factores emocionales, que son los primeros factores que se deben determinar en un incidente o accidente de trabajo, ¿no? Ya sacando de ello, ya podemos recién ahondar más en el tema de lo que es la documentación o lo que son, si ha habido reportes, incidentes, accidentes de trabajo, si ha recibido capacitación, etcétera, ¿no? O se han dado la charla de 5 minutos, ¿no? Porque a veces en la investigación se pierde, se pide todos los papeles, pero en este caso él cumple todo, ha sido un buen trabajador, un buen colaborador, pero en este caso tiene factores emocionales que obviamente ha estado obviamente preocupado en algo y prácticamente ha sucedido ello. Entonces ahí descuidamos mucho lo sobreentendido, que son los factores emocionales que conlleva un colaborador, porque todos los días un colaborador o un trabajador no se va a levantar igual. Y es por ello que las empresas siempre colocan la charla de 5 minutos y es la que más resultados se está teniendo. ¿Por qué? Porque cada 5 minutos, todos los días, inclusive en las mañanas, antes que hagan su labor. Es muy, pero muy importante ese como feedback de información, obviamente estar, obviamente, reproduciendo y repitiendo, obviamente, las labores y los riesgos asociados a ellos, porque se nos olvida, ¿no? Se nos olvida por los problemas, factores personales, etcétera, y no nos enfocamos en el trabajo, ¿ok? Muchas gracias, Diana, por tu participación. Ahora bien, en lo que son accidentes de trabajo, tenemos, bueno, las causas de accidentes, perdón, lo que son accidentes incapacitantes, ¿no? Que faltó comentar, son un suceso cuya, ¿aló? Ya, es un suceso, por ejemplo, cuya lesión o resultado de una evaluación médica. Ojo, aquí el accidente es incapacitante, ¿no? Hay una evaluación médica para ver qué tanto es la gravedad que va a producir una lesión y que da lugar a un descanso, ausencia justificada al trabajo y un tratamiento previo, ¿no? Y para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente, ¿no? Es para fines estadísticos, en un día posterior a ello. Entonces vemos acá la diferencia entre accidente leve y lo que son accidentes incapacitantes. Ahora bien, la accidente positiva me hace referencia más a una amplitud de mayor alcance y definición del accidente y las causas, ¿no? Como le dije anteriormente a Diana, ¿no? Esto se divide en qué. Las causas de los accidentes son uno o varios elementos relacionados que concurren para generar un accidente y se dividen en qué. Falta de control, obviamente, por ejemplo,
Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de seguridad y salud en el trabajo. Y las causas básicas son referidas a factores personales o factores de trabajo. En las causas básicas es muy importante el tema de los factores personales o factores de trabajo, ¿no? El tema de que, por ejemplo, tú llegas al trabajo con problemas personales o de repente factores de trabajo como, por ejemplo, que hayan conflictos entre los mismos profesionales que están trabajando en el área. Entonces, esas son las causas básicas y que a veces no las comprendemos o, digamos, no las sobreentendemos, ¿no? O las sobreentendemos en este caso y no las analizamos y no las investigamos. También tenemos lo que son las causas básicas. No, las causas, factores personales, perdón, factores personales, ¿no? Referidas a lo que es a limitaciones en experiencia, lo que es organización, métodos, ritmo, turnos, obviamente, de trabajo, maquinaria, equipo, materiales, dispositivos de seguridad, todo lo que conlleva, ¿no? Lo que es infraestructura de la empresa, tanto equipo, material, medio ambiente, disculpe, o etcétera. Entonces, en este caso, vamos a lo que es elaborar, digamos, estas causas básicas referidas a ello. ¿Okay? También tenemos las causas inmediatas, ¿no? Donde son aquellas debido a los actos o condiciones por debajo de los procedimientos, ¿no? Subestándares que le dicen. Es acá lo que es debido a condiciones subestándares y actos subestándares, ¿no? ¿En qué se diferencia una condición subestándar o acto subestándar? Condiciones es toda condición del entorno de trabajo que puede causar un accidente. No forma parte de, obviamente, lo que el colaborador o trabajador puede hacer de toda acción, sino es parte ya de la infraestructura o de la condición de que esté el lugar donde yo desempeño un trabajo. En cambio, un acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta que va a ejecutar un colaborador y que puede ocasionar o causar un accidente. Esas son las dos diferencias clave de las causas más inmediatas posibles cuando ustedes investiguen un accidente o un incidente de trabajo, ¿no? Las causas inmediatas, básicamente, condiciones subestándar y condiciones o actos subestándares, ¿no? Primero, investigación de accidente, ya, condición subestándar o acto subestándar, ¿no? Otro, las causas básicas, ¿no? Son sin lugar a dudas factores personales y factores de trabajo, ¿no? Referidas a factores personales, tensiones, fobias, experiencias previas, preocupaciones, etcétera. Factores de trabajo referidas a que falló algo en el lugar del trabajo, de lo más simple, y luego se conlleva ya a algo más inmediato, ¿no? Como qué condición subestándar o acto subestándar ha tenido que realizar. De acuerdo a ello, ya está tipificado más del 40-50% de una investigación de accidentes, ¿no? Y esto va unido ya a una metodología de investigación como la metodología de los 5 por qué o la metodología del árbol de causa-efectos, entre las cuales se encuentra, que son como 5 metodologías o 4 metodologías también, pero esto es lo principal, ya que si nosotros conocemos, obviamente, ya lo más básico, podemos nosotros desarrollar esquemas o metodologías mucho más objetivas, no perdiéndonos, obviamente, obviamente, en situaciones, obviamente, que podemos nosotros investigarla, incluso mucho más antes de una metodología básica, ¿ok? Ahora bien, el tema de esta metodología, no sé si Diana está por ahí, ¿qué metodología aplicaron en lo que es la investigación de incidentes o accidentes, no? ¿Qué tipo de metodología aplicaste, Diana? Si nos puede favorecer, o has tenido la oportunidad de saber esa metodología. No, es que yo estoy en el área de inocuidad, esa es área de Sigma, pero me gustaría entrar en esa área también. Por eso estoy aprendiendo cursos acerca de este. Claro, claro, es muy importante. Claro, claro. Ya, entonces, claro, es muy importante porque la metodología es básica, ¿no? ¿Qué tipo de metodología? Porque incluso Sunafil te llega a lo que es a lo que es investigar lo que son, qué tipo de metodología tú has aplicado, ¿no? Tú has aplicado dentro de todo este esquema del accidente o incidente que te ha pasado, ¿no? Porque no podemos nosotros, obviamente, hacer algo, digamos, sin una metodología básica, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva es referida aparte de lo que son los accidentes, obviamente, incidentes de trabajo que hemos visto, los tipos de accidentes de trabajo que hay, ¿no? A ver, le puedo dejar este método, este tipo de gráfico para que ustedes puedan verlo un ratito y puedan leerlo.
para que vean, digamos, si les ha pasado, no sé, de repente, en esta semana, un mes, o de repente algo que hayan tenido aparte de ello para que puedan comentarlo, o qué tipo de metodología han utilizado, si es que ha habido, ¿no? O han reportado con ustedes, ¿no? A mí me tienen que tener la responsabilidad, obviamente, como trabajadores, de poder reportar un incidente de trabajo, ¿no? A mí me gustaría que lo lean un rato y puedan reflexionar si han tenido una oportunidad de ver un colaborador o un trabajador o de repente ver un accidente de trabajo por parte de los medios de comunicación o de repente en el mismo trabajo, o de repente comentarlo, si alguien ha sufrido, por ejemplo, no tanto un incidente o accidente, sino también el caso de primeros auxilios, ¿no? En este caso pueden existir lo que es convulsiones, netamente paros cardíacos, de repente si alguien sabe lo que es ha tenido cursos de primeros auxilios, de repente hay enfermeros, hay médicos, ¿no? Que están metiéndose obviamente dentro de este tema de la seguridad y salud de trabajo. Le dejo un momento para que ustedes, menos de un minuto para que lo lean nomás y para que puedan comentar. Ahora bien, continuando con no sé si alguno quisiera comentar algo relacionado a lo que son, sí, en base a lo gráfico, ¿no? Si alguien ha tenido lo que es un accidente incapacitante a nivel total o temporal, o parcialmente, o parcial permanente, digamos, o digamos un total permanente, entonces es ahí donde se afecta claramente lo que son, o se ve la diferencia entre lo que son los incidentes, ¿no? O accidentes, perdón. Los accidentes incapacitantes es muy diferente, ¿no? María Julia Castro de Lejalde dice, una compañera se cayó y se fracturó la cadera. Ya, se fracturó, una compañera se cayó y se fracturó la cadera y estuvo 10 meses incapacitada y se reincorporó, pero trabajaba sentada, ¿no? Una compañera, se fracturó la cadera. ¿Hicieron la metodología de investigación, María Julia? Ah, no hicieron nada. Ah, bueno, pero hubieran presentado una denuncia a lo que es a Sunafil, ¿no? Una denuncia anónima a Sunafil, obviamente que de ahí te puedo pasar, digamos, el portal para que puedan hacerlo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Claro, hubieran presentado lo que es una denuncia, ¿no? Pero ustedes tienen un comité de seguridad y salud del trabajo. Si tienen un comité de seguridad y salud del trabajo, sería imprescindible que puedan avisarle a ellos, ¿no? Claro, el comité es nuevo, pero obviamente tienen el poder, obviamente, de poder ejecutar, obviamente, la denuncia respectiva, ¿no? Ah, ya, no saben mucho del tema. Ya, entonces, puede ser Diana Elizabeth Maki. Sí, buenas noches, adelante, por favor. A mí también me comentaron acerca de un personal de limpieza en las máquinas donde tuvo un atrapamiento y ya pues si perdió toda la parte de la mano y la empresa ahora él trabaja ya ahí para siempre y hasta que él se jubile. Sí, claro, Pero, o sea, la pero empresa, ahora sí, las obviamente, situaciones, claro, ahora están diciendo que si ven una máquina así en movimiento, no quieren que se acerque ninguna persona o que esté en la máquina en movimiento, no puede hacer limpieza en la parte de sanidad. Tiene que ser máquinas pagadas. claro, eso sería ya cuando ya ocurrió el accidente, pues, ¿no? Y ve la Ujú. importancia, ¿no? Y cómo se va desenvolviendo en el tiempo y qué importante es el reporte de incidentes dentro de, obviamente, de todo este esquema de seguridad en el trabajo, ¿no? Qué importante es ahorita reportar cuando pasa o sucede un incidente de trabajo, ¿no? O sea, lo importante acá es reportarlo, porque en base a las experiencias ustedes van a poder que el trabajo de ustedes sea mejorado, ¿no? O digamos que sea de alto rendimiento para ustedes, ¿no? Digamos que ya no sea un trabajo, obviamente, que suceda, sino cómo minimizar los incidentes de accidentes, ¿no? Lo que es trayendo un recuento de todas las experiencias que ha habido, por eso es en base a reporte de incidentes, ¿no? Toda la experiencia acumulada para mejorar los procesos en seguridad y salud de trabajo, ¿no? No ver netamente de una forma rápida, no, sino una forma obviamente estudiada y analizada en base a las experiencias
qué ha pasado a lo largo del tiempo, y es por ello que es imprescindible lo que es un reporte de incidentes básicos, ¿no? Es imprescindible ver el historial, obviamente, de incidentes y accidentes que tiene la empresa para ir mejorándolo el desempeño de esta organización en el transcurso del tiempo. Entonces, es netamente imprescindible. ¿Okay? Muchas gracias, Diana, por tu participación. En realidad, si no tienes un reporte de incidentes, tú puedas, si estás como parte de ahí, y puedas formar, quizás en algún momento como parte del comité o de repente te dice la importancia de lo que es la investigación de incidentes, ¿no? O formar un reporte de incidentes, ¿no? Netamente de trabajo. Ajá, como el área de inocuidad, también nosotros nos metemos en el área de Sigma acerca Claro. del reporte de los accidentes que puede ocurrir. Claro. Sí, es netamente muy, muy interesante y muy importante, ya que ahora el personal, todos inclusive tienen que ser adiestrados en tema de seguridad en el trabajo, ¿no? Inclusive para formar un comité de seguridad en el trabajo, como vimos en las sesiones, es paritario y bipartito. Obviamente que pueden escoger, obviamente, esa votación, ¿no? Incluso también tú puedes, por ejemplo, presentarte, obviamente te convocan a ti y van levantando la mano para poder decirte que tú seas presidenta, secretaria, ¿no? Y en ese caso tengas principalmente la vocación y la disposición al poder servir como parte del comité, ¿no? Porque tampoco es para cualquiera, ¿no? También, o sea, obviamente por presión de una empresa no vas a tú, por ejemplo, que estás con el tiempo y estás estudiando otras cosas o de repente no tienes el tiempo adecuado, vas a sentirte incluso mucho más presionado al poder ejecutar una labor como el tema de seguridad, salud del trabajo, que es un tema de alta responsabilidad, porque obviamente estás gestionando lo que es las vidas y previniendo lo que es accidentes de trabajo, accidentes leves, incapacitantes y mortales, ¿no? En este caso, que es un tema muy riesgoso. ¿Ok? Muchas gracias, Diana, por tu participación. Es muy interesante en todo este tema y me gusta que los estudiantes tengan esa dinámica, ¿no? Esa dinámica, la importancia que se le tiene que dar a cada uno, ¿no? Y yo te agregaría también a los cursos que estamos editando, ¿no? Muy aparte de este, también dentro de la misma plataforma de tema de liderazgo, ¿no? Tema de liderazgo, obviamente como trabajo en equipo, un tema de que, obviamente, aparte de la normativa, tú tengas un valor agregado que dar, ¿no? Un valor agregado que dar es, en primer lugar, la iniciativa, ¿no? La iniciativa y el compromiso. Tengan en cuenta que las empresas pagan muchísimo dinero en lo que es la investigación de incidentes, accidentes de trabajo, y todo eso conlleva a un mismo historial, ¿no? De por qué suceden incidentes, accidentes de trabajo en una empresa y siempre lo mismo, hasta muertes. Esto conlleva a que no somos ordenados, a que no gestionamos bien los procesos, no tenemos, obviamente, todos los registros que se requieren, no tenemos verificados los registros, no hacemos capacitación, nos olvidamos de capacitación. O sea, no le damos la importancia de vida a seguridad y salud de trabajo. Y vemos que, en realidad, la seguridad y salud de trabajo es un tema muy, pero muy prioritario e importante, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque tú estás trabajando dentro de tu empresa y cada vez la empresa va tomando más importancia al tema de una vida, ¿no? O sea, acá si muere uno, dentro de 200 trabajadores no va a valer menos que si muere uno de 3 de que trabaja en una empresa, ¿no? O sea, no es por el número, sino es lo que la importancia de una vida es, ¿no? Y una vida obviamente trasciende, obviamente tiene familias y obviamente puede ser también como parte de un personal, obviamente, que está como parte de la empresa, pero es de suma importancia en su correcto desenvolvimiento dentro de ella, ¿no? Y como vimos en la encuesta Gallup, ¿no? O no sé si le hemos visto a ustedes, chicos, me puedan comentar, ¿no? O dicen en las sesiones pasadas, la encuesta Gallup Internacional, donde cerca del 26% de empresas no tiene, cerca del 26% de colaboradores en las empresas en América Latina no son comprometidos en el tema de seguridad. Y cerca del 74% restante, perdón, el 26% sí son comprometidos y el 74% restante no son comprometidos en EST. Vemos más del 70% que no se compromete a nivel de América Latina. Y vemos que falta algo ahí. O sea, no es un tema de normatividad, no es un tema de... Puede ser algo disuasivo, quizá la normatividad, pero es un tema más de liderazgo, ¿no? De darle un valor agregado más, obviamente influenciando en el papel del tema de seguridad, salud ocupacional, pero liderando obviamente las áreas conforme vayan ustedes comprometiéndose en siendo responsables, marcando obviamente un papel de liderazgo en iniciativas e innovación dentro de cada área donde ustedes estén, ¿no? Fuera de la normativa, que obviamente la normativa es importante, llevar lo que es un libro de normativa y saber normativa y curso normativa es también importante, pero el carácter y la actitud de una persona siendo líder o que conlleve o quisiera escalar más posiciones, obviamente debe desarrollar diversas actitudes o habilidades blandas que no te lo va a enseñar un libro, ¿no? Eso se trabaja en equipos
y me gustaría que todos ustedes trabajen con equipos, ¿no? Porque obviamente trabajar en equipos y manejar y gestionar, perdón, personas, ¿no? Es mucho más lo que aprendes enseñando que lo que aprendes leyendo, ¿no? Que lo que aprendes leyendo, o sea, no menospreciando obviamente la lectura, obviamente, no. Tú lees, obviamente, para tener las herramientas necesarias y ponerlas en práctica. Obviamente, pero el trabajo de campo, el trabajo de manejo de equipos, gestión de equipos, habilidades blandas, resolución de conflictos, es lo que las empresas más ahora están requiriendo en personal de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, volviendo a lo que es accidente, un accidente total y temporal es cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorgará un tratamiento médico hasta su plena recuperación y por ser permanente es cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de la función del mismo. Total permanente es cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional del mismo, y en este caso, por ejemplo, se considera a partir de la pérdida del dedo meñique de una persona, ¿no? Ya se considera, por ejemplo, un caso ya de lo que es un tipo de accidente total permanente, ¿no? Ahora bien, el de accidente mortal o el accidente total permanente es cuando la generación genera la pérdida anatómica o funcional de un miembro u órgano. Entonces, es un caso ya mucho más extremo, ¿no? O de la función del mismo, ¿no? Se considera de la pérdida ¿no? En este caso es diferente a parcial permanente, ¿no? Porque en este caso ya no es como una amputación, no es algo mucho más drástico, ¿no? Y el accidente mortal, obviamente, ocurre lo que de un trabajador de vida humana, ¿no? Suceso cuya muerte del colaborador en condiciones de trabajo, obviamente, peligrosas, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva que vamos a ver ahora es referente al tema de actos y condiciones inseguras. Le dejo el gráfico para que ustedes puedan evaluarlo un rato y me dicen qué es lo que ha ocurrido mal ahí, si es condición o no. ¿Ok? Así brevemente para que ustedes entren a la dinámica, ¿ok? Clase. ¿Alguna pregunta, algo referido que hayan visto en el gráfico? No sé, si me pudieran comentar. Por ejemplo, vemos que una persona, ¿no? Ha cometido lo que es acto y condición insegura, por ejemplo, ¿no? Esto, como dice, el acto es toda acción o práctica incorrecta del trabajo ocasionada por la persona que puede causar un accidente. O sea, no es de parte de la infraestructura o una condición de que esté el trabajo, realmente la infraestructura, ¿no? Sino es parte, obviamente, que la persona ha obrado mal, sabiendo, obviamente, los procedimientos y todo lo que puede recibir como una buena capacitación, no utiliza la escalera. Muy bien, Diana, no utiliza la escalera y aprovecha, obviamente, lo que son unos baldes para poder apoyarse, ¿no? Es ahí donde ya se encuentra limitado, obviamente, como parte de hacer un acto subestándar, ¿no? Dentro de lo que es un trabajo, ¿no? El acto es por el trabajador, es no ignorar, por ignorar o caso omiso lo establecido. Así es, ¿no? Lo toman un caso, un caso, por ejemplo, que no es netamente apegado a los procedimientos, ¿no? Eso es importante, ¿no?
Ok, sí, muy importante sus comentarios, gracias. Obviamente que eso es un acto subestándar, ¿no? Es un acto subestándar, es toda acción incorrecta del trabajador. En ese caso, si hay una investigación de accidente y este colaborador se cae, obviamente, ahí sucede lo que es una investigación de accidente y van a llegar, obviamente, después de todos los factores externos, de todos los factores personales que el colaborador incluso ha faltado, obviamente, de repente lo investigan y le dicen, colabora, ¿usted ha tenido preocupación, algo por el estilo? No, sino, ¿qué ha ocurrido? Mira, lo que pasa es que yo te había mucho y me subí a los baldes porque nunca me caía y de repente hoy día pasó, me caí, ¿no? Entonces es ahí un descuido por no usar los CPP, por no usar los implementos de seguridad, la escalera, etcétera. El acto dice, como lo comentó un trabajador, no se baña en un lugar sin polo, sin vacunarse, se informó en la selva. Claro, así es, María Julia, así es. En la laguna, clase lo dijo usted. Claro, por ejemplo, en un trabajo, por ejemplo, lo que es un acto subestándar o condiciones subestándar, por ejemplo, en SGS, un trabajador, un inspector iba a la selva, por ejemplo, le dijeron siempre, colócate lo que son polos de manga larga, inclusive que te has vacunado, que tengas todas las cosas, por favor, aunque haya mucho sol, no te quites el polo. Este colaborador se bañaba en la laguna, fue un ingeniero a ver lo que es extracción de suelo, para hacer estudio de suelo, se lavaba en la laguna, se quitaba el polo, le picó un mosquito o le picó algo que causa una enfermedad, lo que sea por la piel, ¿no? Que es la erupción, ¿eh? Toda la vida tiene esa enfermedad. La empresa lo indemnizó, lo sacó de la empresa porque ya no puede realizar el trabajo. Obviamente es una enfermedad de por vida, ¿no? Entonces vemos ahí el papel que hace lo que son fijarse bien en los procedimientos. La empresa sabe por qué te dice algo, porque ya hay un reporte de incidentes. No hagas acciones inseguras, no hagas actos inseguros que están fuera de los procedimientos, obviamente, de lo que la empresa te debe decir, incluso si son reglas, obviamente, dentro de cómo hacer una rutina de trabajo. La situación insegura, obviamente, es toda condición del lugar del trabajo, ¿no? En lo que es la utilización, por ejemplo, de la escalera, o que la escalera esté en mal estado, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las notificaciones, el artículo 82 del empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos. Acá tenemos el esquema básico de cómo se notifica ante lo que es la SUNAFIL, ¿no? Dentro de ese tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Según el artículo 82, el empleador debe identificar los peligros y evaluación de riesgos. Y como vemos ahí, ¿no? Dentro de las 24 horas establecidas, y esto se encuentra amparado en el artículo 82 de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley obviamente básica y madre de todas, ¿no? Se encuentra 24 horas y el empleador debe reportarlo si es un accidente de trabajo mortal o es un incidente peligroso, ¿no? Dentro de 24 horas, no debe pasar más. Asimismo, hay centros médicos asistenciales que tienen que estar como accidentes de para los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿no? En este caso, los centros médicos asistenciales son muy importantes según el artículo 110 del reglamento de la ley 29783. Yo les sugeriría que lean, por favor, el artículo 110 y el artículo 82, donde tipifica todo lo relacionado a lo que son a los reportes de incidentes o accidentes de trabajo para una mayor normativa para que puedan, obviamente, establecer los patrones asociados necesariamente dentro de ello, ¿no? La normativa básica es la notificación. Si no notifican, obviamente la empresa no va a poder indemnizar, no va a haber una investigación a profundidad, etcétera. Eso se encuentra amparado, por favor, en los artículos 82 y 110 de la respectiva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ojo, se reporta en menos de 24 horas, ya más de 24 horas ya no, porque obviamente es como la policía, ¿no? El crimen que pasa se reporta dentro de las primeras horas. No puede dejarse más porque hay evidencias tangibles, ¿no? Bueno, la notificación, como para extenderlo más, ¿no? Se refiere al artículo 82 de la ley y puede realizarse en los plazos siguientes, ¿no? Para empleadores, accidentes de trabajo mortales y los accidentes peligrosos dentro del plazo máximo de 24 horas ocurridos, no más, por favor, ¿no? Dentro de ello. Y los centros médicos asistenciales que tienen, y también para enfermedades ocupacionales dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Los empleadores tienen el deber de colaborar con los centros médicos. Que, por ejemplo, como Diana, ¿no? Ella sufrió un accidente, se fue al centro médico, obviamente relacionado con la investigación del accidente y relacionado con la empresa, obviamente a tratarse y sacar el diagnóstico. Sin diagnóstico no sirve de nada que tú te hayas accidentado, porque es algo evidenciable, ¿no? Ahora bien, el tema de la investigación, según SUNAFIL, ¿no? Es un proceso de lo que es de identificación de factores o elementos
o elementos que van a concurrir, obviamente, ¿no? Para lo que es causar un accidente o incidente, ¿no? La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad. Como le dije, ¿no? Al analizar, por ejemplo, el método de los 5 por qué, preguntando, por ejemplo, ¿por qué pasó esto? Luego, ¿por qué sucedió? Por ejemplo, una silla se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque el clavo estaba mal. ¿Pero por qué el clavo estaba mal? Porque no lo sujetaron bien. ¿Y por qué no lo sujetaron? Hasta llegar a la causalidad. No, es una línea de causalidad. Al igual que el árbol de causas-efectos, buscando las causas inmediatas, vamos a llegar a los objetivos centrales del tema de seguridad y salud de trabajo o de por qué pasó un incidente de trabajo. Y de ese modo, me dicen, permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos, ¿no? Accidentes, ¿no? Por eso se refiere en tomar acciones correctivas para poder prevenir la recurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, ¿no? Acá se tiende a prevenir mediante acciones correctivas, ¿no? Y eso es por ello que es tan importante el reporte de incidentes o accidentes de trabajo. ¿Ok? Ahora bien, el tema, eso lo ve el tema de Sunafil, más claro lo que es así como está el hombrecito con Sunafil arriba, se reporta, ¿no? Investigaciones. Según el artículo 42, dime cuáles son las funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, por ejemplo, ¿no? Dentro de las cuales se encuentran marcadas lo que es conocer documentos relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones, como los precedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Asimismo, aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador, ¿no? Es un tema muy importante. No, sin reglamento interno, obviamente un colaborador no va a seguir al pie de la letra lo que tiene que hacer, los procedimientos básicos. ¿Y qué va a causar? Accidente de trabajo, actos subestándares, etcétera. Ahora bien, en lo que es aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aprobar el programa anual de seguridad. ¿De qué manera puedo aprobar el programa anual de seguridad si no tengo un comité? O como decía María Julia, el comité de seguridad y salud en el trabajo es incipiente. Entonces, ¿quién hace lo que es un programa anual de trabajo, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién hace un plan anual? ¿Quién ve los reportes de incidentes? O sea, es prácticamente los incidentes van a volar, cada día van a volar incidentes, van a volar lo que es accidentes de trabajo. O sea, si no hay evidencia, si no hay un fuerte comité de seguridad en el trabajo, no se va a llevar a cabo los procedimientos clave o establecidos, ¿no? También tenemos el conocer y aprobar la programación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participar también en la elaboración, en la aprobación y puesta en práctica y evaluación de políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y de la prevención de accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? En este caso tenemos que ver, obviamente, como parte de la responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y velar por estos 5 ítems que queden bien establecidos, ¿no? Bien claros respecto a la investigación y lo que es de accidentes o incidentes de trabajo, ¿no? Y como vemos, ¿no? ¿Por qué investigar? Porque vamos a investigar según el artículo 42 de la normativa, peligros, ¿no? O sea, que son los factores que van a generar un riesgo, ¿no? Obviamente son todas las partes objetivas o potenciales de generar un riesgo. Y ojo, acá están las partes muy interesantes, los actos inseguros, condiciones inseguras, los factores personales, factores de trabajo son las causas raíz o fundamentales antes de poder hacer una metodología de investigación. En parte de la investigación también tenemos a quién investiga. Según el artículo 92, la asignación de puestos de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la ley, debe considerar a los factores que pueden afectar a los trabajadores en relación a la función reproductiva. En este caso debe afectar a las embarazadas, ¿no? Se van a hacer susceptibles a ello. Asimismo, cuando la trabajadora se encuentra en periodo de gestación o lactancia, deberá cumplir con lo estipulado en las normas respectivas. Es un tema que quise poner a colación porque no se respeta y se vulnera mucho ese artículo 92. Y el artículo 51 también, con respecto a la asignación de puestos de trabajo. También tenemos aquí investiga, ¿no? Es un tema muy importante porque, obviamente, cuando sucede un incidente o un accidente de trabajo, no sabemos acá a ciencia cierta quién va a investigar. Por ejemplo, podemos poner el comité, parte del personal del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, alguien que pueda investigar, ¿no? Tiene que ser alguien, obviamente, con un grado de expertise adecuado, con un tiempo adecuado, dentro de todo este esquema de formar parte de un comité, ¿no? Asimismo, ojo, en la importancia que se da acá, una organización sindical clave.
En el caso de McDonald's, por ejemplo, donde murieron esos dos jóvenes, no había una organización sindical que velara por los derechos del colaborador. Entonces, ese es el tema tan importante de organizaciones sindicales que pueden estar dentro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Como también en parte del empleador o trabajadores. ¿Para qué? Para investigar accidentes. Ahora me dicen, ¿sabes qué? Según el artículo 92, ¿quién investiga, no? Ahí está todo amparado. ¿Quiénes deben considerar todo de quién va a investigar? Obviamente, es una investigación que debe ser comunicada a la autoridad administrativa, indicando las medidas de prevención adoptadas, ¿no? Y deben investigar, obviamente, un conjunto de personas que van a formar parte del mismo Comité de Seguridad y de Salud en el Trabajo, netamente, ¿no? Es ahí donde este artículo me van para ello. Y, por favor, les sugiero que puedan leerlo yo para tener un mayor alcance relativo a ese comentario. Ahora bien, también tenemos el caso de ¿cómo debo investigar? Para la investigación de incidentes o accidentes de trabajo deben tenerse en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Quién investiga, por ejemplo? Para la investigación de incidentes o accidentes de trabajo deben tenerse en cuenta lo siguiente. Reportar de forma inmediata el suceso, en primer lugar. Recopilar toda la evidencia posible. Contar con una metodología de investigación. Ojo, este es básico. Si no cuentan con una metodología de investigación, por favor, no hagan nada. Identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíz, como le dije anteriormente, y establecer las medidas correctivas necesarias, ¿no? Yo les quisiera instar a que miren, obviamente, todo el reporte de incidentes de su empresa, que le pidan inclusive al Comité de Seguridad en el Trabajo. ¿Para qué? Para que ustedes se pongan en resguardo por las condiciones de trabajo que no vayan a ocasionarle un riesgo a su salud. Inclusive a los que trabajan en grifos, los que trabajan, obviamente, en hospitales, y tienen un trabajo, que pidan reportes de incidentes que ha pasado en su labor. Es un tema muy importante porque ese ya radica en un liderazgo de ustedes, de preocuparse mucho más antes que un supervisor se preocupe por ustedes, ¿no? Si en ese caso no funciona un comité, ¿no? Pedir información, que es pedir obviamente una información que tiene que ser pública y debe ser recopilada y contada e identificada por parte de la organización. La siguiente diapositiva me va a indicar la metodología. Por ejemplo, acá están los 5 por qué, ¿no? Se analiza, se va llegando hasta las causas fundamentales y es lo más básico que se utiliza como metodología de investigación. Por ejemplo, hay un esguince con rodilla, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué me pasó eso? Entonces la respuesta, ¿sabes qué? Me caí de la silla, ¿no? Ya, ¿y por qué te caíste? Porque a la silla le faltaba una rueda. ¿Y por qué le faltaba una rueda? Porque se rompió. ¿Y por qué se rompió? Está deteriorada hasta llegar a los 5 por qué, ¿no? Y te va a brindar, obviamente, como lo dijimos acá, el 15 de rodilla, la causa raíz es porque no se brindó el mantenimiento adecuado. Y se van ahí identificando, obviamente, las raíces básicas, ¿no? Es un tipo de metodología muy fácil. Y también tenemos el árbol de causas-efectos, no como parte final, obviamente, de la exposición, que son el árbol de causas que pone en el medio, por ejemplo, el día acontecido de la muerte de un trabajador, ¿no? En la empresa tal, el día tal, trabajador en una empresa con se encontraba, obviamente recopilando todo el suceso, por más objetivo que sea, se encontraba obviamente como parte de la construcción de montaje, se encontraba en altura, ¿no? Y estaba ya obviamente haciendo una labor, ¿no? Es la descripción de todo lo que ha pasado antes de que sucediera lo que es el accidente. Y se da la pérdida, obviamente, el golpe trabajado por caída de altura y la muerte, ¿no? Y se buscan las causas, ¿no? Las causas inmediatas y las causas mediatas o básicas, ¿ok? Incidente. Volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento para izaje de carga, izaje, ¿no? Como grúas, obviamente, y hay un volcamiento de un andamio. El andamio se cae y muere el trabajador. Es un incidente. Está la descripción, lo que es el incidente y las causas inmediatas de por qué el incidente se produjo. Por ejemplo, exceso de confianza, no tenía arnés, no se identificaron todos los riesgos asociados existentes o una falta de una línea para evitar lo que es ascenso de aleros, ¿no? Entonces, las causas inmediatas, ¿cuáles fueron? Las causas básicas o las causas raíz donde se quiere llegar es baja percepción de riesgo, falta en los controles administrativos y falta de procedimiento específico para las actividades realizadas, ¿no? Entonces se va llegando obviamente a las causas fundamentales o de raíz, en este caso, del problema, ¿ok? Entonces, es ahí donde le dejo 2 esquemas metodológicos y con la señorita coordinadora, como le dije anteriormente, le estoy pasando ahora en la noche lo que son, por rubro, los que mandó de construcción, todo lo que es pasarle lo que es el PAS o programa anual de cada uno de los rubros, y les paso también una descripción o en formatos Excel de lo que son las metodologías, ¿no? Para que ustedes puedan tener
digamos, una data, una mayor comprensión. Ok, estudiantes, muy buenas noches con todos. Ya estamos con la hora porque creo que va a empezar otro curso más adelante. Muchísimas gracias con todos y con los ejemplos asociados. Y yo les paso, obviamente, en el WhatsApp toda la información requerida para que ustedes ya puedan, obviamente, con el tema del liderazgo también que le hemos tratado de volcar en estas cortísimas horas, digamos, de este curso, que les pueda ayudar, ¿no? En el tema del valor agregado, que es lo que siempre les digo, ¿no? Siempre ustedes que tengan toda organización pueden diferenciarse por un solo elemento. Y el único elemento fundamental es el valor del liderazgo. Si ustedes lo ven que tienen una buena actitud, que llega obviamente a lo establecido, un compromiso con la empresa, que dan más, un alto rendimiento con la organización, muy a pesar que tengan muchos problemas, como todos los tenemos, obviamente, pero eso te va a involucrar, obviamente, un sacrificio, ¿no? Y tenemos que aprender, obviamente, a lidiar con el tema de liderazgo y, obviamente, apoyarnos en ello en la normativa también, y vamos a tener unos buenos frutos, ¿ok? Muy buenas noches con todos los alumnos y muchas gracias por tu participación. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.